Vamos a empezar módulo 5, todo lo referente al tema de resultados y variabilidad. Hasta aquí, como hemos visto, ustedes tienen un PPT que hay que seguir una secuencia porque vamos a ver cuál es el resultado final que tenemos después de hacer la ejecución de la obra. Para hacer un pequeño recuento, vamos a decir lo siguiente: para el sistema del último planificador, lo que hemos visto es que hay que hacer una planificación total de la obra, pero una programación muy a detalle cada vez que se acerca el momento de ejecución. Sin embargo, el tema de la planificación es total. La planificación se hace en el inicio, hacia el final. Tal es así que se puede hacer inclusive una planificación estratégica. De manera que en lo que se refiere a planificación es qué es lo que vamos a hacer a lo largo del tiempo. Pero en lo que se refiere a la programación es determinar cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, cada vez que se acerca el momento de ejecución de esa partida o esa tarea o esa actividad, dependiendo de lo que se esté programando. En función de eso, una vez que hacemos toda una planificación, que se dice que es una planificación macro o maestra, vamos a coger espacios de tiempo que son programaciones intermedias. Esa programación intermedia o UKG se puede hacer de 2 semanas, de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Realmente nadie sabe cuánto tiempo debe ser un UKG. Hay una obra que duró cerca de 7 años y su UKG eran 8 meses, ¿no? Una obra de 60 días, su UKG era 2 semanas. Y una obra normalmente para una edificación de un edificio, digamos, de 12, 15 pisos, 10 pisos, se recomienda un UKG de 4 semanas, ¿no? Pero no necesariamente eso. Acá vamos a ver un caso, por ejemplo, que es un caso de una ampliación, son solamente 3 pisos, casi 4, y el UKG de 3 semanas. ¿De qué depende el UKG? De acuerdo a la pequeña experiencia que ya se va obteniendo, la oficina central, es decir, los que están en la oficina, no en obra, sino en la oficina, digamos, este negocio se transforma en obra y oficina. Muy bien, los que están en la oficina, ellos prefieren que sean 4 semanas, un mes. ¿Por qué? Por el tema del ejercicio del periodo. Entonces, cierran al mes porque cierran contablemente al mes. Esa es la razón. Por el tema de las detracciones, para en el momento que sacan las facturas con proveedores, ellos cierran al mes y tienen un día. A partir del día 22, 23, 24, dependiendo su último número del RUC. Entonces, ellos arreglan su problema porque están desde un tema muy operativo, tributario, haciendo, digamos, un flujo que les permita estar de acuerdo a la ley, ¿no? Sin embargo, el asunto operativo es diferente, ¿no? Por ejemplo, el tema de los proveedores de agregados normalmente son ciclos de 5 semanas. Y ahí no estamos hablando que es al mes, son ciclos de 5 semanas. Si estamos hablando de edificación y edificación en costa, ahí lo puedes hacer en cualquier momento, 15 días es un buen momento. El tema, por ejemplo, del concreto, prácticamente son 2 o 3 veces a lo largo de toda la obra, si tienes tú una obra en cierre. Pero sin embargo, si tienes en costa, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? El problema es un problema de monopolio, ¿no? Por ejemplo, el tema del concreto premezclado y el tema de los ascensores, todos los productos que son productos críticos o insumos críticos, ¿no? Entonces, la verdad que el tema del espacio del UKG, cuántas semanas te tomas en el UKG, va a depender fundamentalmente de un asunto eminentemente operativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se dieron 3 semanas, la gente se arañó en la oficina porque dijo, de 3 a 4 semanas estamos a una más, mejor que sea en una más, o sea, 4 semanas, pero el tema se hizo en 3 semanas y tenía una buena razón. La razón es un asunto técnico, porque acuérdense que cuando estamos haciendo el asunto de sectorización, cuando sectorizamos, los criterios a las ideas fuerza, ¿cuáles son? Primero, necesitamos encontrar cuál es la productividad. Si no tenemos la productividad o el rendimiento, si no tenemos datos, tenemos que encontrar ese dato. Ahora, ese dato, si yo no lo tengo de productividad, cojo el del costo unitario. Y el del costo unitario me va a guiar para tener un primer dato de productividad por rendimiento. Pero ese dato no lo puedo mover.
Ese dato yo no lo puedo elasticar. No puede ser, tengo 5 metros cúbicos día y para que me cierre mi tren de actividades le pongo 5.8. No puede ser, porque ese es un número que es inamovible. Se supone que ese es el rendimiento de esa partida, hasta que obtenga la productividad de un grupo humano que hace cosas. Entonces, ese número no lo puedo mover. El metrado por sector sí lo puedo mover, cuando tengo número de sectores. Esa es la razón por la cual cuando elijo una cantidad de sectores para encontrar cuál es el metrado por sector, inicialmente divido nada más para tener una idea clara si es que la cantidad de recursos con la que cuento va a ser posible hacer ese trabajo en un día. Esa es la premisa fundamental. Sin embargo, aquí nos encontramos con otro asunto, pero ya de la vida real, ya no es académico, sino son las restricciones, los impedimentos. Y puedo tener un impedimento, por ejemplo, de que si que yo quiero que me abastezcan 3 mixers por hora, estoy hablando de aproximadamente entre 20 y 22 metros cúbicos hora, eso no va a ser posible por un tema de mercado de mi proveedor. ¿Por qué? Porque tiene un sistema monopólico, está acá en Trujillo, etc. Y tiene que abastecer a varias, entonces me da solamente 2 mixers por hora. Si es así, estoy hablando entre más o menos 13 y 16 cubos aproximadamente, ¿no? ¿De qué depende? De repente depende de tu suerte, de cuánto se queda ahí en la tolva, ¿no? O cuánto se queda en la manguera o en el inyector. Más o menos estamos hablando de 0.75 a 0.9 cubos aproximadamente, ¿no? Y cuando te envían al comienzo del día, ese equipo que está completamente limpio, estamos hablando de casi medio cubo, que estás pagando y no estás recibiendo. Entonces, esas variabilidades en los metrados hacen posible que tú tengas que determinar qué cantidad de recursos son los que cuentas. Y al final te das cuenta que tienes una limitación, o sea, tienes una restricción. Esa restricción modifica, obviamente, la cantidad de recursos, modifica la cantidad de metrados que es posible hacer ese recurso. Y eso modifica la cantidad de sectores. El otro tema importante es que necesitas determinar qué elemento, porque tienes el metrado por elemento, va en cada sector y tomar una decisión desde el punto de vista técnico, ¿no? Ahí pueden encontrarse nuevas restricciones, por ejemplo. Entonces las restricciones o impedimentos hacen posible de que tú determines tu tren de actividades en la práctica. Luego que haces eso, determinas cuál va a ser el espacio que te conviene más para poder determinar una programación a detalle, y ese es el UKG. Y tomas la decisión entre 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, depende de la obra. Se dice que la obra que tiene más cantidad de duración tiene un UKG también más amplio, ¿no? Más o menos esa conclusión se está llegando hasta ahora, ¿no? Acordémonos que este asunto es más o menos novedoso para nosotros, ¿no? Sin embargo, está en base a la experiencia, como dice el mismo Glenn Ballard, que es el inventor de las plantas, ¿no? Cuando se le pregunta a él, por ejemplo, ¿cuál es el mejor tiempo para un UKG? ¿Cuántas semanas puede ser? Entonces él cachacientamente dice, no sé, porque eso viene de la experiencia, pero cuenta muchas experiencias que él tiene, y los UKG van de 2 semanas hasta 9, 10 meses. Entonces, imagínate un UKG de 10 meses, ¿tu obra cuánto tendría que durar? 5 años. Ah, bueno, si son 5 años, creo que sí, porque lo más importante ahí se convierte no ya en la parte operativa de la consecución del proceso productivo, sino la parte importante, más relevante, se convierte, por ejemplo, en el tema logístico, en el tema contractual, se convierte en lo más importante, ¿no? ¿Cómo hacer un contrato para determinar cuáles van a ser los subcontratos que se van a hacer en la obra? Puede demorar 3 meses, por ejemplo. Entonces tú dices, pero a mí me demora eso 4 días. Claro, tu obra es de 120 días. Pero ¿qué pasa si tu obra es de 700 días? Ya cambia la situación, ¿no? Y resulta que ahora los contratos y la logística se convierten en un asunto mucho más importante que la parte operativa, cuando la obra amerita, ¿no? Entonces, esas consideraciones hay que tener en el tema del proceso de las plantas, ¿no? Luego tenemos el tema de las restricciones, y las restricciones van a hacer posible de que nosotros nos podamos retrasar posiblemente en la obra, o también nos podemos adelantar. Es decir, si levantamos las restricciones a una velocidad tal de que la programación semana se cumpla al 100%, entonces tenemos la posibilidad de tener buffers para poder conseguir mejores plazos. Y después tenemos el programa, la programación en semana,
En la programación semana es un detalle diario de toda la programación de los recursos. Se programan los recursos, no las partidas, ¿no? Entonces, este recurso está disponible de tal hora a tal hora en tal punto operativo. Y en el teatro de operaciones tiene una hora de inicio, una hora de terminación, porque a partir de ahí pasa a otra parte de la obra, ¿no? Y eso lo hemos evidenciado cuando tenemos, por ejemplo, partidas que tienen 4.5 obreros, ¿no? Con 4.5 obreros, no es que yo contrate 4.5, contrato 5. Lo que pasa es que hay uno que va a trabajar al mediodía. Entonces, esa variabilidad me otorga la posibilidad de poder hacer una reasignación. Y reasigno esa persona en otra actividad por ese mediodía, ¿no? Que me estaba faltando. Entonces, de esa manera, al final, lo que tenemos es que si hemos levantado las restricciones y tenemos la programación semana con las partidas y con las actividades o las tareas que se van a ejecutar, pues ejecutamos y después hacemos una medición. De lo que se trata acá es de lo siguiente, justamente de poder calcular la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Sería la pregunta clave, ¿no? Porque estamos hablando de variabilidad siempre. Decíamos que la construcción civil tiene mucha variabilidad, demasiada variabilidad tiene la construcción civil. Y si nosotros estamos hablando del tema de la variabilidad, tendríamos que estar hablando justamente de cosas que se planifican.